Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 32 y hoy hablamos de los descansos, los conflictos y el sol atravesando el signo de Escorpio. Voy a trabajar con algo que aparentemente es contradictorio durante esta jornada. Por un lado, el conflicto que se guarda bajo la apariencia de una tranquilidad, de una calma, de una docilidad. Y por el otro, el conflicto que tapa, que encubre y que nos inhibe la posibilidad de descansar. Empiezo por esto último. Cuando pensamos el descanso, cuando nos vinculamos con el descanso, hay algo que tiene simplemente que ver con poder encontrar relativamente un lugar en donde finalmente poder respirar, exhalar fundamentalmente, ¿no? Dejarnos caer, dejarnos sostener por algo más grande que nosotros, que nos aloje, nos contenga, nos dé un lugarcito en donde poder decir, ah. Entonces el descanso es siempre relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre voy a encontrar un lugar en donde luego de la tensión viene la calma. Diría algo así como que en este momento nos encontramos con la calma después de la tormenta y con la calma antes de la tormenta. Estamos en un momento en donde pasamos un oleaje de conflictos, tensiones e incomodidades y va a venir, en un segundo momento, una nueva tanda de conflictos e intensidades. Pero esto no quiere decir que nos va a ir mal, que qué garrón, que el destino asiago, que nos va a tocar otra vez. Sino que, fundamentalmente, vamos a estar tramitando un caudal mayor de tensiones e incomodidades que están en nuestro inconsciente. Vamos a estar registrando algo de lo que hay adentro. Este es un momento de descanso que permite que recuperar fuerzas, recuperar una integridad, y desde esa integridad volver a trabajar en un segundo momento con lo siguiente que va a ir apareciendo. Y que va a ir apareciendo no quiere decir que nos van a pasar cosas externas, no confundamos. Que van apareciendo quiere decir algo interior va a ir aflorando. En muchas ocasiones esos acontecimientos externos van a estar siendo conflictivos, siendo problemáticos, siendo dolorosos, porque convocan memorias internas, tensas, difíciles, complejas. A ver, en términos objetivos, que nos roben, por ejemplo, puede traer un acontecimiento traumático en sí. Ver un accidente, protagonizar un accidente, claro que son cosas que nos pueden movilizar y conmover, y que tienen una fuerza propia, que no tienen que ver con lo que hay adentro. Objetivamente, ver un accidente o protagonizar un accidente nos va a movilizar un montón de cosas. Y vamos a requerir todo un tiempo de trabajo emocional para poder atravesar todo lo que nos hizo adentro ese accidente. Lo traumático implica una reelaboración, implica algo que se subsana. Entonces, o sea, me caigo de la moto y voy a tener todo un tiempo de recuperación de las heridas físicas, de las heridas emocionales, un tiempo en donde me va a dar temor e incomodidad volver a subirme a la moto. Estoy andando en bicicleta y un auto me choca. Bueno, me van a pasar un montón de cosas con eso. Pero en cierto sentido, el trabajo posible tiene que ver justamente con la dedicación que podemos darle a la elaboración emocional de esto que nos pasa a nivel concreto. El trabajo posible tiene que ver con ver cómo alojamos en nuestra agenda, en nuestro cuerpo, en nuestra atención, ese proceso de reparación de aquello traumático y difícil que hemos vivido o que estamos viviendo. En cualquier caso, este momento es un momento de descanso. Estamos teniendo que trabajar una cantidad de dolor, de incomodidad y de pesar menor que la que hace un tiempo y menor probablemente que la que vendrá más adelante. Entonces, en este momento, medio ventana, medio en paréntesis, es un momento en donde se vuelve necesario el descanso. Descanso que en parte va a estar propiciado por el otro lado de este movimiento paradójico, que es que hay un conflicto escondido. Hay una calma escondida en la tensión y hay un conflicto escondido en la calma. Estas dos cosas conviven en este momento. El conflicto que está escondido en la calma es, este es un momento de descanso, de distensión, que pospone, que aplaza la resolución de ciertos conflictos. Esto es fundamental. Toda guerra necesita treguas momentáneas para poder reagruparse y reorganizarse internamente.
Lo interesante de esta tregua y lo interesante de la reelaboración de este conflicto es que nos permite distinguir más o menos si hemos finalmente terminado nuestra guerra o si esa guerra todavía está en curso. Entonces, lo fundamental tiene que ver con distinguir si el conflicto es aparente o si la calma es aparente. Las dos posibilidades están sobre la mesa e incluso diría, es probable que haya una combinación de las dos cosas. Que haya calmas aparentes. ¿Qué quiere decir una calma aparente? Quiere decir, hay un conflicto que yo no estoy abordando, elaborando, enfrentando. Hay algo que requiere mi atención, que necesita mi atención, a lo que yo no le estoy pudiendo dedicar un tiempo, a lo que no estoy pudiendo encontrar un modo de resolver. Y, por la otra mano, el conflicto aparente es, estoy enredado en una tensión, en un conflicto, en una incomodidad, en una pelea, en una disputa, que de algún modo no me permite encontrar la calma que efectivamente este momento trae. ¿Cuál es la calma que trae este momento? ¿Cuál es la paz que trae este momento? ¿Y cuáles son los conflictos que en este momento estoy evadiendo? Estoy dejando de lado, estoy dejando atrás. Esa distinción, ese discernimiento entre lo artificial de la calma y lo artificial del conflicto es fundamental. ¿Qué es lo que hay que distinguir? Lo real del conflicto y lo real de la calma. En cualquier caso, ese momento de calma que surge de desatender, de desoír, de no prestarle atención, de no prestarle oído a ciertos conflictos, es un momento que efectivamente a nivel corporal, a nivel fisiológico, aporta un descanso que es fundamental. Hay un descanso que es fundamental, hay un descanso que es importante lograr darse. ¿Por qué? Porque hay algo de poder dejar que ciertas cosas drenen, salgan del cuerpo. Esto a nivel químico, a nivel fisiológico, a nivel emocional. El momento Escorpio es un momento en donde mientras más logro darle consistencia a cierta pérdida, más potente se vuelve. Quiero decir, es un momento de perder, es un momento en donde algo muere, es un momento en donde algo hay que poder drenar del cuerpo. Dejar salir, y por eso es interesante hacer desintoxicaciones en otoño y en primavera. Son dos momentos lindos para hacer desintoxicaciones. Ya sea que estés en el hemisferio norte y escuches esto en otoño, o que estés en el hemisferio sur y escuches esto en primavera, es un lindo momento para dejar salir del cuerpo los excesos de toxinas que nos están generando una saturación interna. ¿Qué hace esa saturación interna? Que algo se vuelva a repetir, se repite y se repita, y que no haya lugar para lo nuevo. Yo vuelvo una y otra vez a los mismos lugares. ¿Por qué? Porque hay algo que no salió del cuerpo, que no se drenó, que no logré justamente perder. En esa imposibilidad de perder aquello que habitó el cuerpo, aquello que pesó sobre el cuerpo, hay algo que vuelvo a rumiar, a regurgitar, a volver a procesar, a tener que volver a digerir. Esa es la incomodidad que trae, esta es la incomodidad que trae la imposibilidad de perder. En tanto yo no logro perder, en tanto yo no logro dejar salir de mi sistema, de mi cuerpo, de mi inconsciente, de mi psiquismo, de mi emocionalidad, ciertos elementos, ciertos temas, ciertas tensiones, ciertas dificultades, hay algo que va a volver, hay algo que retorna. ¿En qué forma retorna? ¿De qué modo retorna? Inciso entonces, identificar el momento posterior a la tormenta, esa calma después de la tormenta y esa calma antes de la tormenta. ¿Cuáles son los conflictos que escondo y cuáles son los conflictos que estoy trayendo, poniendo sobre la mesa, quizás innecesaria y artificialmente? En cierto sentido es un momento que invita a dejar que las batallas que ya no tienen realidad terminen y a dejar que las batallas que tienen que ver con lo que hoy nos convoca de la vida aparezcan, afloren, tengan un lugar un poquito más importante dentro de mi vida cotidiana. ¿A dónde tengo que pelear? ¿Y a dónde el conflicto es simplemente un conflicto viejo, un conflicto muerto, un conflicto que tengo que dejar ir, que tengo que permitirme perder? Perder los conflictos es también aliviante, es potente, es dulce, es clarificador. Cuando yo pierdo un conflicto, surge profundamente un alivio, aun cuando el resultado sea la derrota.
De alguna forma u otra, toda guerra implica una derrota. Es más claro el descanso y el alivio cuando yo gané. Después del partido, que gané 3-0, me siento regocijado, tranquilo, sin remordimientos, puedo repasar alguna jugada. Pero cuando perdí 3-0, me quedo con una pesadez, con una incomodidad, con la sensación de podría haberlo hecho mejor, podría haber ganado el partido. Pero en cualquier caso, ya sea por la derrota o por la victoria, hay algo que trae alivio, que es que la batalla terminó, que el partido terminó, que esa tensión previa al encuentro, que esa tensión durante el partido, ya está, ya se dio. Entonces poder encontrarse con el alivio de lo que ya concluyó es importantísimo para nuestro sistema psíquico. Es importantísimo como una instancia de descarga, de desafectación y de drenaje. Es fundamental poder darse esos momentos en donde algo sale del cuerpo, se va del cuerpo, se suelta y se va. Esto puedo hacerlo desde lo fisiológico, puedo hacerlo desde lo emocional, puedo hacerlo desde lo mental, puedo hacerlo desde un montón de lugares. Es un momento lindo para drenar, para limpiar, para desintoxicar. ¿Por qué? Porque vuelvo a recuperar un espacio que es fundamental para la vida. Lo vivo necesita espacio, lo vivo necesita un vacío que pueda alojar algo de lo que va aflorando, emergiendo, sucediendo. Esto, para poder registrar incluso qué es lo que siento, yo necesito desafectar un poco mis receptores sensoriales, tanto emocionales como físicos. Entonces, es una hermosa invitación. Dejar que haya ciertas batallas que terminan es encontrarse con ese lugar de calma y de regocijo. La calma, aunque sea fruto de esconder, tiene una realidad física, tiene una realidad emocional, tiene una realidad productiva. Sobre todo digo esto para las personas que tienden a vivir con bastante estrés, una gran mayoría de la población mundial en estos momentos. Entonces, aceptar las batallas que se terminan y llegar al alivio de esos finales me permite cierta distensión del tono. Vengo hablando de esto, ¿no? Esa distensión del tono, ese relajamiento, esa calma, me va a permitir enfrentar con más lucidez, con más claridad, la siguiente batalla, el siguiente conflicto. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, primero, en la medida en la que todo se engancha y hace serie, hay algo que se vuelve nocivo en sí, que es, todo va teniendo el peso de lo que había antes. Todo va teniendo la densidad de lo que venía sucediendo. Cuando se dan estas instancias de terminar y volver a recomenzar, hay algo a nivel emocional que parte un poquito más de un cero, de un lugar un poco más parecido al cero, de un lugar por lo menos que no es esa sobrecarga enorme. Si yo a la sobrecarga le sumo, ¿dónde voy? Bueno, descargar permite distender esa sobrecarga y volver a irme cargando en tal caso de tensión, de incomodidad. Uno de los grandes puntos del estrés es justamente que yo enfrento una situación desafiante o tensa emocionalmente, segrego un montón de sustancias fisiológicas para prepararme para enfrentar ese conflicto y finalmente nunca sucede el momento de distensión. Entonces esto, la distensión es fundamental. Y aunque venga de lugares un poco artificiales, quiero decir, aunque surja de esconder en el ropero el conflicto que yo debería estar enfrentando, esa calma es en sí valiosa. ¿Qué pasa con esa calma que surge de que yo esté guardando en el ropero un conflicto, una tensión? Bueno, que probablemente sea una calma que siembre una tormenta, que construya una tormenta para un segundo momento. En ocasiones hay algo de esto que, lejos de ser un capricho o una necedad, es algo sabio. Yo guardo para un segundo momento un conflicto que ahora sé que no puedo dar, que no tengo las fuerzas para dar, que no tengo la sabiduría para dar, que no tengo el conocimiento para dar. Y en ocasiones, la calma de eludir ese conflicto me permite desarrollar las herramientas que yo necesito para poder enfrentarlo. Buscar las ayudas, convocar un ejército que se repliega y busca los aliados necesarios para poder volver a esa batalla sin que sea una sangría interminable. En última instancia, el gran desafío es lograr el final de la batalla. ¿Cómo se logra el final de la batalla? Esta es una pregunta muy profunda y que no tiene una respuesta a priori para todos. Es una respuesta que cada cual va a ir destilando en su propia vida. ¿Cómo se terminan las batallas? ¿Cómo se termina una batalla?
Una batalla no se termina escondiéndose y retirándose. Hay que poder darla. Pero también hay que admitir que esa batalla se termine. No quedarse para siempre en un conflicto de una resolución imposible. Ir pudiendo al menos dejar que algunas partes de esa batalla vayan saldando, vayan cerrando, vayan terminándose. Otra cosa que trae este momento es la incomodidad respecto de ciertos secretos. Como si esto que yo guardo, o el conflicto o el secreto que yo guardo, se moviera debajo de la superficie, ¿no? Podemos traer la imagen de una ballena moviéndose cerca de la superficie del agua y que veo como una sombra en el mar. Es una gran sombra perturbadora. ¿Qué es esto que se mueve ahí? O la imagen de algo que se mueve debajo de unas sábanas, ¿no? La imagen de un gatito que se metió debajo de las cobijas y está moviéndose dentro de la cama. Bueno, algo de eso, eso tapado presenta una variación perturbadora. Ese secreto que guardás en lo profundo va ahora a acercarse a la superficie y a estar cerca de la punta de la lengua. Incluso pareciera que escuchás algo de ese secreto cuando hablas de cualquier otra cosa. Sentís tensión, incomodidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Qué raro esto que estoy diciendo. Ah, el secreto se acerca a la punta de la lengua. Me gustaría hablar de un tema más escorpiano en este encuentro, que es el tema de la culpa. Lo voy a tocar más o menos superficialmente y probablemente en un segundo episodio, en un siguiente episodio, lo trabaje con más profundidad. Incluso podría ser un episodio específico hablando sobre culpa, porque es un tema muy profundo, muy complejo y es un gran condicionador de nuestra experiencia en el mundo y en la vida. Entonces pensar sobre eso y mirar astrológicamente cómo podemos elaborar algo en relación a esto, siento que puede ser una hermosa herramienta. Pero en fin, hoy lo que quisiera decir tiene que ver con algo específico del perdón, con la posibilidad de alojar ese perdón que se recibe. En cierto sentido, la culpa tiene un lugar valioso, que es el de frenillo moral, el de frenillo ético. Frente a determinadas situaciones, yo no voy a hacer esto o aquello porque sé que si lo hago después me voy a sentir muy culpable. No sé, no le voy a pegar una piña al tipo porque después me voy a sentir culpable. No voy a insultar a alguien porque sí, porque después me voy a sentir culpable. Hay un criterio ético que es, no sé, el amor irrestricto a la humanidad, ponele, por decir algo, que haría que yo no le pegue a alguien, sí, puede ser. Pero una vez que hay algo, no sé, de lo que me molesta o lo que me incomoda que el otro haga tal o cual cosa, que hace que ese frenillo ético como más positivo y más constructivo de, bueno, el otro, hay que respetar el proyecto de vida del otro, ponele. Ese es mi criterio ético. Bueno, pero el otro tiene un proyecto de vida de un imbécil. Está haciendo una imbecilidad tremenda y esa imbecilidad a mí me molesta. Entonces, ese frenillo ético se rompe. ¿Por qué? Y porque no voy a respetar al imbécil este que está haciendo esta pavada. Y que además esa pavada me perturba y me incomoda. Pero yo, a la hora de tener una represalia o a la hora de castigar a este otro por lo imbécil de su accionar, voy a tener otro frenillo, que es el de la culpa. Que si yo sé que le pongo un palo en la rueda y se cae, después me voy a sentir incómodo, me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal por haber hecho algo que dañó al otro. Entonces, están los frenillos éticos y están los frenillos de la culpa. Que en última instancia es, yo no quiero padecer, ¿no? Es una autopreservación. Está perfecto, no tiene nada de malo. Y es parte de lo que nos permite convivir en sociedad. Digo, la culpa es un elemento fundamental que tiene que ver con algo de asumir la responsabilidad sobre los propios actos. Tiene un lugar saludable entonces la culpa. Pero en muchas ocasiones algo de lo que pasa con la culpa es que yo termino asumiendo una responsabilidad que no me corresponde y esta culpa nunca se termina. Asumir una responsabilidad excesiva muchas veces implica tener una esperanza y una fantasía de que yo puedo resolver tal o cual escena. Entonces a veces perder esa esperanza resulta muy difícil. Yo tengo que aceptar, si yo no tengo una injerencia tan grande en esta escena, tengo que aceptar que hay algo ahí que pasó con lo que yo no voy a poder nunca, que yo no lo voy a poder cambiar nunca. Esto es uno de los grandes motivos por los cuales nos aferramos muchas veces a la culpa. Después hay otros motivos que dejaré para un segundo episodio, para otro momento, en donde volvamos a traer este tema. Pero me gustaría hoy abordar algo que está ligado con la culpa, que es la idea de el perdón y el castigo.
El perdón no es algo que uno pueda darle a otra persona, sino es algo que se recibe de instancias más grandes, mayores. Esas instancias mayores pueden ser espirituales o humanas, pero el perdón es algo que siempre se recibe. Yo, como humana, como humano, no puedo entregarle el perdón a otro humano. Puedo, en tal caso, aceptar algo de ese perdón que llega a mí, por la escena en la que de algún modo estuve involucrado. Puedo trascender lo traumático de lo que me hicieron y puedo dejar al otro con su culpa y su responsabilidad. Puedo aceptar que yo no tengo nada que hacer ahí. Ese es mi trabajo posible. Esa es mi elaboración posible. Supongamos que Roberto viene y me pega una trompada, yo puedo atravesar todas las emociones que me implican haber recibido ese castigo, ese golpe físico, hasta llegar a un momento en donde no me afecta la memoria de lo sucedido, no me condiciona mi vida diaria, puedo caminar tranquilo por la calle sin temer que me peguen una trompada, y puedo dejar en Roberto toda la responsabilidad de haberme golpeado. No tengo nada de carga en eso, lo dejo con él simplemente. Esto es algo errado que él hizo, dañino que él hizo, y él tendrá que verse con la legalidad, con la justicia y con lo espiritual. Es su tema, no es mío. ¿Mi elaboración cuál es? La reelaboración de lo traumático. Hablé de esto más al principio del podcast. Necesito procesar esto que me dolió y que me afectó a mí. Y parte de ese procesamiento es dejar de creer que la justicia en la escena tiene que ver conmigo. Yo todo lo que puedo hacer en la escena es denunciar, decir, Roberto hizo esto. Y serán instancias más grandes que yo y que Roberto las que determinen si hay alguna pena, si hay alguna condena, si hay algo que hacer para que esa situación en la que Roberto tiene una responsabilidad de algún modo se resuelva. Pero no es atribución mía, ni el castigo ni el perdón. El castigo y el perdón se los encontrará el otro, el que me dañó o la que me dañó, en relación a instancias más grandes que yo. Yo respecto de quien me daña tengo un lugar de paridad. Incluso tengo un lugar de paridad aunque haya una asimetría en ese daño. Quiero decir, si viene un policía y me pega, hay algo de ese policía que tiene una relación asimétrica porque ese policía representa el poder del Estado. Tiene una macana o tiene una pistola o tiene el palito obedecedor, como dice Mafalda, que representa el poder del Estado. Entonces hay una asimetría. Este que se supone que debería cuidarme me está pegando. Bien, aun cuando hay esa asimetría, en términos de un delito penal, hay una asimetría. ¿Qué quiero decir? Frente a la ley, frente a esta instancia mayor, él es el victimario y yo soy la víctima, ¿no? En tal caso es el acusado de un delito y yo soy quien padeció ese delito. Pero no hay una diferencia ahí, estamos en el mismo lugar frente a eso más grande. Tendrá agravantes el hecho de que esté esa asimetría, que hace que yo tenga menos elementos para defenderme, será un agravante, ¿no? Es agravado por la función que desempeña, o un homicidio agravado por el vínculo. La confianza que da esa intimidad de un vínculo, por ejemplo, familiar, hace que ese asesinato sea más grave. Pero frente a la ley estamos en el mismo lugar, ¿no? Como podemos imaginarlo, el juez un poquito más arriba en los juicios, tenemos las imágenes muy de los juicios estadounidenses por tantas películas, ¿no? Que está el juez un poquito más arriba, al costadito del juez dos tarimitas en donde van los testigos a comparecer, y los dos, el acusado y el acusante, en el mismo lugar, en el mismo llano, en el mismo suelo. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que frente a lo que nos agravia podamos tramitar y trabajar con lo que nos agravió y con lo que nos duele de ese agravio, y también con sacarnos de encima esa responsabilidad sobre nuestro agraviante, cortar con algo de ese vínculo. En muchas ocasiones terminar de procesar un daño que nos hicieron es dejar con el otro eso que nos dañó, dejar de llevar un lazo con nuestro agresor, con nuestro dañador, que nos vincule con él. Y esto es dejarlo en manos de algo más grande, poder dejarlo en manos de algo más grande. Esto reporta un alivio extraordinario cuando trabajamos con acontecimientos traumáticos que implican a alguien dañándonos. Pero a la vez, también nos invito a registrar cuando hemos recibido ese perdón de esas instancias más grandes. A veces es sobre cosas pequeñas y chiquititas, ¿no? No sé, fui infiel a una pareja, dije algo que no era cierto, mentí, me siento culpable, me siento incómodo o incómoda por eso.
Esto, a veces hay cosas menores, ¿no? Que ni siquiera están en el Código Penal ni en el Código Civil, que son cuestiones éticas. Y que muchas veces el gran trabajo que tenemos es poder advertir nuestra responsabilidad en la escena, asumirlo y sí, sentirnos un poco mal por haber hecho algo que no estuvo bien, que no fue correcto, que no fue adecuado. Che, hice esto, tendría que haber, no sé, cosas que son menores. Nuestro trabajo es poder aceptar esa responsabilidad, tomar esa responsabilidad, atravesar algo de lo que implica tomar y aceptar esa responsabilidad, pero también poder aceptar el perdón. ¿Cuál es la culpa que hay, la pena que hay para una persona que, no sé, no levantó a alguien que estaba haciendo dedo? ¿Por qué no tenía ganas? ¿Estaba de mal humor? No, no tengo ganas de levantar a nadie, sigo. Y después me siento un remordimiento. Ay, pobre persona que estaba ahí al sol. ¿Cómo no la levanté? Bueno, ¿cuál es la pena? ¿Hasta dónde es proporcional al acontecimiento sufrir por la culpa que este acontecimiento trae? Quiero decir, parte de lo saludable es aprender a regular adecuadamente la culpa que sentimos frente a nuestras faltas y nuestras fallas. Todos y todas fallamos y cometemos faltas. En algunas ocasiones son graves, en algunas ocasiones son menores, pero en cualquier caso es necesario tener la humildad suficiente de aceptar el perdón que nos dan instancias más grandes que nosotros, que nosotras. Quiero decir, no está estipulado en el Código Penal que si no levantás a alguien a dedo tenés 6 meses de cárcel. Si la persona estaba desangrándose y vos no paraste y no llamaste a una ambulancia, sí tenés una pena legal. Entonces ahí te corresponderá ese castigo. Pero si no tenés esa pena, si no hay ninguna culpa en tu accionar, digo, si esas instancias mayores que nosotros dicen no tenés una culpa en tu accionar, te entrego el perdón, nuestro trabajo es poder aceptar ese perdón. Y sobre cosas espirituales, sobre cosas más del alma, también es importante poder encontrarse con esto que nos entregue ese perdón. O sea, una naturaleza que nos sostiene amorosamente a pesar de nuestros errores o de nuestro daño. Esto, la imagen de Dios que cada cual tenga y construya entregándome ese perdón. La imagen de totalidad, de absoluto, de divinidad. ¿Frente a quién pido perdón? ¿No? Esto que cristianamente tiene la imagen del tipo ahí en el confesionario diciéndole al cura, no, padre, he pecado. Y el padre entregándole el perdón a la persona. Bueno, ¿cómo nos encontramos con eso? Porque para poder trascender la culpa, necesito encontrarme con esa instancia superior que de alguna forma me entregue el perdón. Y esto puede ser una amistad, puede ser un espacio terapéutico, puede ser los nuevos sacerdotes psicoanalistas. ¿Por qué? Porque justamente cumplen esa misma función, ¿no? Señor psicoanalista, he pecado. Y de algún modo o el otro, el psicoanalista te dice, ajá, y de algún modo se construye esa escena de perdón. En ese sentido lo digo. No estoy hablando ahora del extremo dogmatismo de algunos psicoanalistas. Sobre todo porque me parece una disciplina fascinante el psicoanálisis. Entonces no quiero ponerme a criticarlo. Pero sí, justo traje un ejemplo que medio chistosamente trae un paralelo muy fuerte. ¿Cómo se construye el vínculo con algo más grande que yo, con una instancia superior a mí, que me puede entregar ese perdón y así permitirme transitar la culpa? Socialmente hoy los lugares no son tan nítidos. Quizás diría esto, quizás diría que lo terapéutico es el lugar en donde más claramente aparece algo de esto, ¿no? Bueno, yo voy, le confieso a mi terapeuta que fantaseo con cagar a trompadas a mi jefe y mi terapeuta me dice, bueno, sí, es normal, tu jefe la verdad que te está molestando todo el tiempo, es lógico que guardes algún rencor, algún resentimiento y la fantasía es una forma de fugar un poco esa tensión psíquica que te produce tanta exigencia y ciertos maltratos de tu jefe, ¿no? Ubiquemos, esto y esto tiene cierto lugar de maltrato, en algún punto tu fantasía quiere redimir o vengar ese maltrato. Bueno, otra serie de cosas que podrán trabajarse obviamente en el caso a caso, ¿no? Pero quiere decir esa función de te entrego el perdón frente a este pensamiento maligno que te carcome la culpa y la incomodidad y cómo voy a pensar esto, cómo voy a sentir aquello. A veces hay casos más complejos, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece interesante invitarnos a este elemento diferencial para poder transitar
esa culpa y para poder llegar a un otro lado de la culpa. Hoy hablé un montón, hay un montón de tránsitos en el cielo, voy a mencionar algunos, aunque sea más o menos al pasar. El 30 de octubre Mercurio le hace oposición a Urano, trayendo una gran potencia para poder nombrar y entender cosas, ¿no? Mucha velocidad mental, mucha agilidad mental y sobre todo mucha agilidad mental para entender cuestiones que tienen que ver con lo financiero, con lo económico, con herencias. Puede haber movimientos de herencias, sobre todo medio inesperadas. Puede haber movimientos de herencias, quiere decir, se vende la casa de mi abuela, pero también puede ser, entiendo de otro modo el legado que deja este tío escultor, que me deja más o menos cerca del deseo y puedo tomar algo de eso y entender de otro modo la vida gracias a algo de esto que tomo. También Mercurio, que está en Escorpio haciendo oposición a Urano en Tauro, puede traernos un procesamiento de nuestro mundo emocional que nos habilite la apertura y la potencia que da la sensorialidad. Y de nuevo acá aparecería el descanso, cierto lugar de entender algo de la historia, algo de la memoria, trayéndonos un alivio que nos permite descansar. Digo, esto es un elemento muy taurino. Al día siguiente, el 31, Mercurio hace un trígono con Neptuno, reforzando un poco la posibilidad de disolver alguna de las tramas inconscientes que estén pesando sobre nosotros y que nos estén trayendo mucha tensión emocional. El 1 de noviembre habrá una luna nueva en Escorpio, de la que hablaremos en nuestro informe de lunas, seguramente escrito en Instagram, quizás llegue a grabarlo y a subirlo por acá también. El 2 de noviembre Júpiter va a hacer un sextil con Quirón. Júpiter está en Géminis y Quirón está en Aries. Este sextil nos permite de alguna forma encontrarle sentido a nuestra herida, ¿no? Es un elemento más, una cuotita más, un capítulo más en la posibilidad de que nuestra herida más profunda, propia de nuestra condición humana, hablo de Quirón, tenga sentido. Y de cierto modo, Júpiter nos invita a encontrar sentido en el juego. ¿Por qué? Porque está en Géminis. Después también este mismo día Mercurio entra en Sagitario, después de hacer un trígono con Marte, que está ahí al final de Cáncer, y un sextil con Plutón, que está al final de Capricornio. Este movimiento nos permite de algún modo acercarnos a la posibilidad de encontrar cierto dinamismo, cierta velocidad en nuestros pensamientos y en nuestra acción, que nos ayude a sentir un poco más la calma, la alegría, la felicidad que trae lo sagitariano, clarificar un poco el pensamiento saliendo de cierta modorra y de cierta pesadez que trae muchas veces el tránsito de Mercurio por Escorpio. También es un momento este tránsito de Mercurio en el signo de Sagitario que nos anima a encontrarle sentido a todas las oscuridades y densidades que pudimos ver en el tránsito de Mercurio por el signo de Escorpio. El 3 de noviembre Marte hace oposición con Plutón, Marte en Cáncer, oposición Plutón en Capricornio, y el 4 Marte ingresa en el signo de Leo. En este movimiento también Marte sale de un lugar que es bastante incómodo, ¿no? Marte en Cáncer, piensa en la imagen de un guerrero todo lleno de, no sé, sus atavíos, ¿no? Su escudo, su espada, lavando los platos en la casa, pasando la aspiradora. Hay una incomodidad en esta fuerza y potencia que trae lo marciano en el signo de Cáncer. Y este pasaje a Leo trae cierto alivio y abre un poco las posibilidades. También puede ser que ese pasaje de Marte por el signo de Cáncer haya traído ciertas liberaciones de algunos de los elementos de nuestra memoria. Entonces, el pasaje de Marte al signo de Leo permitiría habitar un poco el espacio, salir, descubrir, una combinación muy aventurera, ¿no? Marte ya de por sí trae la imagen del guerrero y el signo de Leo trae mucho algo de abrirse a la aventura, de abrirse a salir a descubrir el mundo. El día anterior, el 3 de noviembre, Venus hace oposición con Júpiter, que está en Géminis, y trígono con Quirón al mismo tiempo. Entonces, de alguna forma, me voy a encontrar con una sabiduría que me permita jugar, que me permita divertirme, que me permita pasarla bien, y que en este movimiento de oposición entre los dos grandes benéficos, ¿no? A Venus se la llama, en la astrología medieval, la benéfica inferior, y a Júpiter el benéfico superior. Ellos dos están en oposición en el eje Géminis-Sagitario, haciendo un trígono con Quirón. Y esto refuerza un poco lo que hablábamos antes del sextil de Júpiter con Quirón, trayendo la posibilidad de elaborar nuestras heridas y nuestros traumas de una forma más asertiva, que nos permita destilar de ahí toda la sabiduría.
Por último, el 4 de noviembre también, el Sol en Escorpio hace un trígono con Saturno en Piscis, trayendo la posibilidad de imaginar algunas nuevas posibles estructuras emocionales que a la vez sean estructuras que nos permitan aparecer, salir, entrar en contacto con el mundo. Es un trígono que también trae la posibilidad de encontrar nuevas potencias en nuestros ámbitos laborales y profesionales, de encontrarnos pudiendo soportar y sostener más caudal de poder, más caudal de sabiduría y de confianza en nuestra profesión y en nuestro oficio. Bueno, eso es todo por esta semana. Les agradezco un montón los comentarios que hacen, por un lado, que crezca el podcast, que lo conozcan más personas, porque YouTube dice, hay personas de verdad viendo esto, no son robotitos. Y por el otro lado también a escucharles un poco, a ver por dónde les resuena, qué les trae, qué les pasa con este contenido que les comparto. Así que bueno, eso, muchas gracias por comentar. Siempre hay bastantes comentarios, así que eso, de verdad gracias. Obviamente por poner me gusta, quienes no están suscriptos, suscríbanse. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, sebabru.astrología, lo mismo en Facebook, lo mismo en YouTube. En Spotify buscan sebabru y ahí voy a aparecer. Pueden entrar a sebabru.com y descubrir nuestras formaciones, talleres, cursos, tener ahí todos concentrados nuestros links de distintas redes. Bueno, gracias, un montón de gracias. Está terminándose el año, estoy pensando cómo voy a hacer en las vacaciones y qué voy a hacer el año que viene con este podcast. Así que bueno, nada, gracias por estar acá y nos seguimos encontrando.